capítulo 17, que se titula De la perseverancia de los santos, capítulo 17, párrafo número 1. Capítulo 17, párrafo número 1. Y dice así: aquellos a quienes Dios ha aceptado en el amado, ha llamado eficazmente y ha santificado por su Espíritu, y ha dado la preciosa fe de sus elegidos, no pueden caer total ni definitivamente del estado de gracia, sino que ciertamente perseverarán en este estado hasta el fin y serán salvos eternamente, en vista de que los dones y llamamientos de Dios son irrevocables. De ahí que Él todavía engendra y alimenta en ellos la fe, el arrepentimiento, el amor, el gozo, la esperanza y todas las virtudes del Espíritu para inmortalidad. Aunque muchas tormentas e inundaciones se levanten contra ellos y los azoten, aún así nunca podrán arrancarlos de ese fundamento de roca sobre el cual están sujetados firmemente por la fe, a pesar de que por medio de la incredulidad y las tentaciones de Satanás, la visión perceptible de la luz y el amor de Dios puede que les sea nublada y oscurecida por un tiempo. Aún así, Él sigue siendo el mismo, y ellos estarán seguros de que serán guardados por el poder de Dios para salvación, donde gozarán de su posesión adquirida, al estar ellos grabados en la palma de sus manos, y sus nombres haber sido escritos en el libro de la vida desde toda la eternidad. Oremos, hermanos. Señor, Dios nuestro, te damos muchas gracias en esta mañana porque nos permites llegar a este nuevo párrafo, a este nuevo capítulo también, y te pedimos que traigas gozo a nuestro corazón, ánimo, consuelo por las verdades que encontramos aquí plasmadas. Señor, síguenos enseñando por medio de este resumen de la doctrina y también por medio de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, pues con esto comenzamos un nuevo capítulo, ¿verdad?, de la perseverancia de los santos. Se titula el capítulo 17, y podemos empezar preguntando: ¿qué es perseverar? Vamos a estar hablando acerca de esto en 3 párrafos. Podemos definir perseverar, según el diccionario de la Real Academia Española, como mantenerse constante en la prosecución de lo comenzado, en una actitud o en una opinión. Así dice esta definición. Y bien podríamos pensar, según algunas de las metáforas que la Biblia nos da, en una carrera. ¿Qué significa perseverar en la vida cristiana? Es como una carrera, pero es una carrera larga, de larga distancia, una carrera que es como un maratón. Hay que medir la fuerza, hay que distribuirla, hay que seguir en esa carrera hasta terminar. Esa es la idea de perseverar entonces. Pero la confesión dice que el título, ¿verdad?, del capítulo es la perseverancia de ¿quiénes? De los santos. ¿Quiénes son los santos? Es un sinónimo para decir los fieles, los creyentes, los que se identifican con Cristo, los que han sido santificados, ¿verdad?, por medio de la obra del Espíritu, y también han recibido ese llamamiento, ese llamado a ser santos. Este nuevo capítulo entonces continúa explicando ¿cuáles son los beneficios que recibimos en el pacto de gracia? Para recordarles, hermanos, bueno, no estoy seguro de si he hablado de esto, pero quizás es un punto que no he tocado, porque comenzamos en la confesión ya en un capítulo avanzado, ¿verdad? Comenzamos en el capítulo 9, que trataba de libre albedrío. Pero la confesión se divide en 4 grandes secciones. Del capítulo 1 al capítulo 6 encontramos los principios fundamentales de nuestra fe. Del capítulo 7 de la confesión, que se llama del pacto de Dios, hasta el capítulo 20, encontramos todo lo que engloba ese pacto de Dios, ese pacto que Dios ha hecho con el hombre. Desde el pacto
de redención, nos habla la confesión de ese acuerdo entre las personas de la Trinidad, hasta el pacto de obras que Dios hizo con Adán, hasta el pacto de gracia que Dios ha hecho en Cristo con su pueblo. Entonces, seguimos hablando de esos beneficios que hemos recibido en el pacto. El capítulo 17 nos presenta otro beneficio, otra bendición que Dios ha ganado para nosotros en ese pacto. Y esa bendición es la perseverancia de los santos. Este es, hermanos, uno de los párrafos más largos de la confesión. Y si mis cálculos no me fallan, este sería el segundo más largo después del capítulo 19, párrafo 6, que nos habla acerca de la ley de Dios. Pero el hecho de que sea el segundo párrafo más grande en la confesión, ya nos muestra, ¿verdad?, que esta doctrina no era algo menor para los redactores de nuestra confesión, que era algo importante, y por eso ellos ven la necesidad de hacer un párrafo tan largo. Ahora, esto de la perseverancia de los santos, hermanos, ha sido en la historia de la Iglesia un tema debatido. Y de hecho, sigue siendo debatido hasta nuestros días. Encontramos antecedentes, por ejemplo, en la controversia que hubo entre Agustín y Pelagio, San Agustín, al que conocemos como San Agustín, y a Pelagio, un monje británico, entre cómo era la salvación, ¿verdad? Pelagio enseñaba que el hombre podía alcanzar la perfección en la obediencia. Pelagio enseñaba que el libre albedrío consistía en eso, que el hombre tenía la capacidad para escoger el bien y llegar a la perfección. Imagínense en las implicaciones de algo así. Agustín, por ejemplo, le contestó en sus escritos. Y tenemos otro ejemplo, como los calvinistas holandeses y los remonstrantes, o a los que conocemos como arminianos, ¿verdad? Trasladándolos más o menos 1000 años, un poco más de 1000 años después de San Agustín y de Pelagio. Ahora, no es mi propósito entrar en las cuestiones más históricas en este punto, pero sí quiero que puedan contextualizar el párrafo en nuestra época, porque esto es lo mismo que se debate en nuestro tiempo cuando alguien se pregunta, ¿la salvación se pierde o no se pierde? Como lo conocemos con esa pregunta. La confesión, hermanos, da una respuesta clarísima a esa pregunta. La confesión dice que los santos no pueden caer total ni definitivamente del estado de gracia, sino que ciertamente perseverarán en este estado hasta el fin y serán salvos eternamente. Esa es la respuesta de la confesión. Vamos entonces a abundar, hermanos, es un párrafo largo, en el consuelo que esta respuesta produce. Y es un consuelo que voy a estar enfatizando en los 3 párrafos que tenemos en este capítulo. Voy a tratar de no hacer ninguna aplicación, ¿verdad?, aquí que tenga que ver con hacer algún examen de nuestras almas o al arrepentimiento, porque de verdad lo que encontramos en este capítulo es consuelo puro para nuestras almas. ¿Cómo podemos titular entonces el primer párrafo? El párrafo del que he hecho lectura. Podemos titularlo como la declaración de la perseverancia. Como en muchos otros capítulos, el párrafo número 1 nos presenta la doctrina, nos describe lo que se nos va a explicar con más detalle en los párrafos posteriores. Y es lo mismo que encontramos aquí, la declaración de la perseverancia. Podemos dividir el párrafo en 3 partes. En primer lugar, los sujetos, o sea, ¿quiénes son los que perseveran aquí? La confesión nos da varios enunciados al principio para describirnos quiénes son los que están perseverando. Encontramos, ¿verdad?, propiamente después la declaración de la perseverancia. En segundo lugar, o en segundo punto, encontramos las adversidades que esta perseverancia encuentra o enfrenta en su camino. Y por último encontramos una apelación al carácter de Dios. La confesión recurre
al carácter de Dios para asegurarnos de esta realidad. Comencemos entonces con los sujetos y la declaración de la perseverancia. Noten la manera un tanto compleja en que se nos describe a los creyentes. Se nos dice, aquellos a quienes Dios ha aceptado en el amado, ha llamado eficazmente y ha santificado por su Espíritu y ha dado la preciosa fe de sus elegidos. Así contextualiza la confesión a los santos. Y esto es importante, hermanos, como un preámbulo de esta doctrina. Aquellos a quienes Dios ha aceptado en el amado. ¿Qué es lo que cabe en esa descripción? La unión con Cristo. Dios nos ha unido a su Hijo Jesucristo. Su Hijo Jesucristo es el amado y ahora esto nos prepara para escuchar las bendiciones que recibimos en Él. En segundo lugar, se nos dice, ha llamado eficazmente. Eso ya lo veíamos también en otro capítulo de la confesión, del llamamiento eficaz. Y ha santificado por su Espíritu, el cambio que en nosotros obra el Espíritu de Dios. Y además nos dice la confesión,